noche, bueno, ya noche, y puedes buscar, bueno, tener a la mano tu Biblia. Ahorita te voy a pasar el versículo que vamos a estar leyendo. Una pregunta para todos nosotros. Reprobado. Okay. ¿Cuántos somos firmes en nuestras decisiones? Que decimos, oye, es así, o esta decisión yo la he tomado y así seguirá para siempre. Ya después pasan 2-3 días y ya cambia tu decisión, ¿verdad? Pero mostramos una firmeza de permanecer en algo que a veces nos puede dañar o nos puede ayudar, pero buscamos permanecer en algo. Si yo te pregunto ahorita dónde está cimentada tu fe, no espero que me contestes, porque nos vamos a llevar algunas sorpresas de dónde está fundamentada nuestra fe. Hay algo que Jesús nos menciona, y el día de hoy vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 17. Libro de Juan, capítulo 15. Juan 15, del versículo 1 en adelante. El título de este mensaje es permanecer para crecer, no permanecer para secarse, permanecer para crecer, para llevar fruto abundante. Y vamos a ver lo que Jesús menciona cuando habla acerca del fruto, cuando Jesús habla acerca de permanecer. Y quiero empezar a leer y que tú me sigas con tu vista, si ya lo tienes. Juan 15, del 1 al 7. Jesús hablando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí, hablando Jesús, toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. O en tu versión dice: porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí, versículo 6, es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Es una palabra de Jesús retadora, firme para sus discípulos y para la gente que lo escucha, y obviamente para cada uno de nosotros. La palabra permanecer. ¿Qué es permanecer, pastor? Porque Jesús también habló, que dijo que Él era la vid. Y yo no sé qué es la vid. Para los que venimos de campo, dijo el otro. Para los que vienen de campo, yo me sentí que venía de rancho. Yo quedé con mi sombrero, mis botas, pero bueno. Ok, para los que vienen de rancho o tienen alguna noción sobre el rancho, cuando hablan de vid, algunos ya saben que es la planta donde nace la uva, que lleva los racimos de uva de esa planta. Entonces Jesús habla en este tipo de lenguaje, haciendo referencia a la vid, a las ramas, a las uvas, a las semillas. ¿Por qué lo hace? Porque en ese entorno o en ese contexto que él tiene, está hablando con personas que saben lo que es la vid.
Por ahí, si tú te vas a la historia de Israel, a la historia de la época en la que Jesús estaba caminando por esta tierra, nos daremos cuenta que ellos no tomaban Coca-Cola, ellos no tomaban Pepsi, ellos no tomaban el juguito sabroso del H-E-B, el de ponche, el rojo, no sé cómo se llama. Ellos no tomaban eso, ellos tomaban vino, el vino de la uva. Y por lo regular en esa zona donde Jesús habla, o donde Jesús camina, la mayoría de esa región hay viñedos. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué es un viñedo? Una parcela o un campo donde están sembradas las plantas de las uvas, en este caso las vides, y fructifican con un montón de uvas, y luego el proceso de la uva la cortan, y ahí ven lo más sabroso, la pisotean para sacarle el jugo. Y usted dice, qué delicioso jugo de uva, qué delicioso vino de uva. Pero tiene que, en ese momento o en ese tiempo, por lo regular eran pisoteadas. Entonces la gente conoce y sabe lo que es la vid, que es un viñedo, porque Jesús habla de que Él es la vid, Él es la planta principal, dice Jesús, para que ustedes me entiendan. Todos los que estaban escuchando, o si no la mayoría, tenían algún viñedo, pequeño, grande o mediano en esa región. Entonces sabían a qué se estaba refiriendo Jesús, y les pone un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Dice, yo soy esa planta que da la uva, que lleva los racimos. Yo soy esa planta. Dice, y refiere a eso porque Él es el centro. Cuando tú ves las uvas, cuando tú ves los racimos que cuelgan de las uvas, hay una planta que es la fuente central de cómo se alimenta, cómo se producen esas ramas y cómo crece ese fruto a raíz de que esa planta es regada. A partir de ahí los nutrientes pues fluyen y empieza a crecer las ramas, empieza a crecer de tamaño, empieza a dar fruto. Entonces Jesús dice, yo soy, haz de cuenta que yo soy la planta. Dice, y nosotros, se refiere a, cuando dice y ustedes, que refiriéndose a nosotros, son las ramas que crecen. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. En otras versiones que creo que tú tienes por ahí, dice, no, ustedes son los pámpanos. Las ramas donde nace el fruto, donde se cuelga todo el racimo de uva. Ustedes lo son, pero yo soy la vid verdadera, de donde proviene la vida, donde las ramas encuentran su fuente para crecer, donde las ramas encuentran sus nutrientes para dar fruto, para multiplicarse. Y Jesús dice, esa persona soy yo, tú dependes de mí, yo soy tu centro. Yo soy tu centro. Habla de uvas porque era algo familiar en la región. Los oyentes saben a qué se refiere cuando habla de vida. Y dice, me encanta esto porque menciona que las ramas descansan y dependen de la planta. Y yo no sé, mira, yo he visto fotografías, pero los que han visto un viñedo y los que han visto un viñedo, han visto cómo la uva, el racimo, por más grande que esté, se sigue manteniendo en la planta. Y obviamente va a llegar un momento en el que tiene que ser cortado, pero por más que empiezan a crecer, se puede doblar, pero continúan ahí, están descansando de la planta central, dependen de ella para seguirse alimentando. Pero Jesús es bien certero y dice, si esa es cortada una rama se seca, si se seca, se quema. Ahora, ¿qué va con todo esto, pastor? ¿Por qué está hablando? ¿Tiene ganas de un vinito de uva fermentado? No, pero Jesús nos empieza a hablar acerca de quién es Él para nosotros. Y empieza a hacer la comparación alrededor de lo que es la uva. Dice que la permanencia de la rama es donde produce el fruto al alimentarse y produce brotes nuevos. La pregunta es, ¿dónde estás permaneciendo tú? Compárate, eres una pequeña uva, tal vez grande, tal vez morada, verde, no sé. Imagínate, estás conectada a una planta, estás conectado a una planta, estás recibiendo el alimento, estás creciendo. Jesús dice, tú tienes que permanecer. Permanecer es la palabra que el día de hoy Dios quiere hablarnos a nosotros para poder crecer.
Hablábamos hace algunos domingos acerca de dónde estaba cimentada nuestra fe, si en la arena o si en la roca, en la piedra. Hoy en día yo te pregunto, en esta tarde, en esta noche, ¿dónde permaneces? ¿Dónde está tu fe? ¿A quién estás adherido? ¿Estás adherido a Jesús? ¿Tienes a Jesús como tu centro? ¿Eres como esas ramas de los viñedos que salen de la planta central? ¿O simplemente de repente no tienes fruto, te seca, se corta la rama? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras vidas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde permanecemos? Pastor, yo permanezco en la iglesia. No es cierto, porque venimos solamente el miércoles y el domingo. Entonces no permaneces aquí. Porque algunos dicen, yo me aferro a la iglesia, y es increíble que tú te aferres a tu lugar de congregación, pero la mejor forma o lo mejor que tú puedes hacer es aferrarte a Cristo, independientemente de tu congregación, que es importante que tú te congregues, pero si tú no permaneces en Cristo, esto solamente es una rutina religiosa. ¿Dónde permaneces? Permanecer, ¿qué significa, pastor? Entendí más o menos 2, 3 lo de la vid, pero permanecer, ¿a qué se refiere? Se refiere a descansar en el amor de Dios. Cuando tú permaneces en Cristo, tú aprendes a descansar en su amor y a depender de su gracia. Su amor en nosotros debe producir fruto. ¿Dónde descansas? ¿Dónde permaneces? Hablábamos el domingo de que descansamos en las promesas de Dios, pero si descansamos en sus promesas, debemos de descansar en su amor, y cuando descansamos en su amor, dependemos de su gracia, dependemos de lo que Él es para nosotros. Y cuando tú dependes de Dios, cuando tú dependes de su amor, ese amor es el alimento que va a hacer que tú y yo produzcamos fruto. Pastor, ¿y qué fruto? ¿Me van a nacer uvas en los brazos o qué va a pasar? Porque usted me está hablando de un viñedo, luego me habla de permanecer, me habla de que soy una rama, ya me vi que soy una rama muy bonita, muy guapa, pero ahora voy a tener uvas. ¿Me van a salir uvas por todos lados? No, el fruto al que se refiere la palabra de Dios y el fruto al que se refiere Cristo en este momento es acciones y carácter conforme al corazón de Dios. Conforme a lo que es Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es Cristo para ti? Algunos lo tienen como alguien que puede cumplir deseos, que porque algunos toman de base, es que Él dice que lo que pida es lo que voy a recibir. Entonces ven a Jesús como una persona que les puede cumplir deseos. Otros ven a Jesús como un personaje histórico que vino a causar una revolución en cuanto al pensamiento, y eso es para ellos. Para otros Jesús es un mártir que solamente dijo un día, yo voy a morir por todos mis amigos, 1, 2, 3 por todos ellos, y se acabó. Otros dicen que Jesús solamente fue alguien que probablemente hizo una buena obra, pero no fue más allá. Pero sin embargo, el Hijo de Dios vino a morir para darnos salvación, para darnos vida y vida en abundancia, para cambiar y llenar nuestro espíritu con lo que Él trajo, con su acción de amor y de gracia, de perdonar nuestros pecados, de cambiar toda nuestra vida pasada. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y Jesús entonces para nosotros tiene que ser la persona que trajo una redención y que nos dio una oportunidad diferente, porque no podíamos perdonarnos solos, y nadie, ni siquiera un sacerdote, podía perdonarnos, sino viene el Hijo de Dios a morir por ti como un sacrificio vivo, una vez y para siempre, para que tú y yo podamos tener la vida eterna, para que tú y yo podamos tener perdón. Ese es el Cristo, esa es la definición de Cristo para cada uno de nosotros. Pero lo tomamos de una forma diferente y pensamos y hacemos un Cristo a nuestra medida. Hay algunos que tienen hasta un Cristo negro, otros hasta un Cristo oriental, otros un Cristo caucásico, y cada quien se hace un Cristo a su manera. Por eso la pregunta, una de las preguntas de esta noche es: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús?
A lo mejor alguno va a decir, que don Chuy, el de la tiendita. No, sino Cristo, el de la Biblia. ¿Quién es para ti? Porque su amor, porque su gracia, cuando tú estás apegado a Él, va a haber un cambio en tu vida que se va a ir produciendo, tal como las ramas de las vides empiezan a crecer paulatinamente. Las ramitas, cuando salen los brotes, voy a ejemplificar con esto, es un tanto artificial esto, una combinación. Cuando crece, cuando va creciendo una ramita, inmediatamente no va a tener fruto. Tiene un proceso de crecimiento. Y algunas partes se le pueden caer, como cuando tú estás avanzando en el caminar con Dios y empiezan a suceder cosas y empieza Dios a quitar cosas que no van con tu propósito. Empieza a haber un cambio en tu vida cuando tú te adhieres a la fuente que es Cristo Jesús. Sí o sí. Si antes eras 100% irritable, ahora vas a ser un 85% irritable. Si antes eras 100% grosero, hay un cambio. Algunos van de 100 a 0 en su cambio. Ahora son 0% groseros, otros van disminuyendo paulatinamente. Va un proceso, van avanzando. ¿Por qué? Porque están conectados a la fuente, se están nutriendo, están recibiendo, está cambiando su vida. Le dije a los jóvenes el viernes pasado, cuando tú buscas a Dios, se nota. Pero cuando tú no buscas a Dios, se nota kilómetros que no lo estás buscando. Por eso la pregunta para nosotros, incluida para mí, es: ¿en dónde estamos parados? ¿A quién le pertenecemos? ¿De dónde nos estamos alimentando? Casi por 5 años fuimos mi esposa y yo pastores de jóvenes en otra iglesia, y teníamos a veces un vaivén de cierto grupito de jóvenes que un día estaban buscando a Dios porque su vida se estaba yendo al vacío, y iban y buscaban de Dios, buscaban consejería, se acercaban y los veías levantando las manos los domingos, los veías ministrados, los veías recibiendo de parte de Dios, pero cuando estaban llenos ya no los volvías a ver por un buen lapso de tiempo. Te los encontrabas y la primera pregunta que siempre le haces: oye, ¿por qué no te hemos visto? Y su respuesta era: es que todo se solucionó. Y la verdad, yo siento que no necesito a Dios. Eso era Y luego me preguntaban: oye, fíjate que fulanito ya no viene. No, sí, tuve la oportunidad de encontrármelo. ¿Y qué pasó? No, pues me dijo esto. Y una tristeza en nuestro corazón como equipo de liderazgo. Saber fíjate, llegábamos al punto en que decíamos, como estaba sucediendo muy a menudo, decíamos: pues ¿sabes qué? Fíjate, nada más para que veas lo que la mente humana llega a pensar. Déjalo, al rato que esté en problemas, va a venir. Un pensamiento que lo humanamente dices, cuando se dé de topes, va a venir a buscar a Dios. 3-4 semanas después estaba el muchacho ahí, y lo veías dejar sus cargas, lo abrazabas, platicabas con él. No, es que yo pensé que podía solo. ¿De qué te dijimos, cabezón? Que ya no podía solo. No, pero esta vez sí voy a cambiar, esta vez sí voy a buscar más de Dios, esta vez yo me voy a comprometer. Y durante un mes lo veía súper activo, trabajando, sirviendo y todo. De repente ya no está. Y otra vez: ¿qué onda? Oye, ¿por qué no has venido? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, es que la mera verdad, pues es que me han pasado muchas cosas, y la verdad estoy mejor acá. Y otra vez el pensamiento del equipo de liderazgo: déjalo, va a volver a regresar. Y se hacía un ciclo interminable, hasta que una de las últimas veces le dije: ya párale a lo que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Ya párale. Solamente vienes, te vacías, te llenas, te vas, regresas herido, Dios te vuelve a restaurar, te levantas, te vuelves a ir y lo vuelves a regresar, y cada vez estás regresando peor que la última vez que te fuiste. Y empezó a llorar y decía: tiene razón, sí es cierto,
cada vez estoy regresando peor. Bueno, entonces, ¿por qué no buscas a Dios? No, es que uno así se creó, uno así lo educaron y uno así se va a morir. No, brother, no es de que así te criaron, no es de que así te tocó, no es de que así te vas a morir, no es de que tú no eres para esto. Es de que tienes que adherirte a la vida, tienes que adherirte a Cristo para que tu vida cambie. Y tienes que ser intencional de decirle: Señor, aquí estoy, yo necesito que hagas algo en mí, necesito permanecer en ti. Porque cuando esas ramas o el árbol, cuando viene el aire, se mueve de un lado para otro, pero permanece firme. Por eso hablamos de la cimentación, en donde cimentas o donde fundamentas tu fe. Y vemos a veces que cualquier movimiento, cualquier viento mueve completamente la fe de uno. Si uno incluso, que usted puede decir: es que el pastor se le hace muy fácil hablar porque él está más cerca de Dios. A veces te puedo decir que estás más cerca tú que yo, porque soy ser humano, porque no soy un santo. No tengo la areola aquí, no la tengo, no me han salido alitas, es joroba natural. No me han salido alas. Estoy en el proceso de la santificación, pero día a día te puedo decir que me esfuerzo hacia adelante, a seguir buscando de Dios, a seguir llenándome de Dios, porque sé que en algún momento puedo equivocarme. Conozco las luchas que a lo mejor tú tienes, conozco las dudas que puedes tener en tu cabeza. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando dices: no necesito a Dios, pero en realidad tu espíritu clama por Él. Lo conozco. No he vivido 37 años de vida en vano. No los he vivido en vano. Pero permanecer me ha enseñado que yo puedo descansar en el amor de Dios, que yo puedo depender de su gracia, que su misericordia sigue fiel en mi vida, que sigo encontrando perdón. Entonces, cuando yo permanezco en eso, obviamente que me voy a ir pareciendo a Él, que va a ir sucediendo algo en mi vida, que va a empezar a brotar fruto, acción. Es como cuando tú y yo, no sé si alguien te ha dicho: y te pareces mucho a tu mamá, te pareces a tu papá. Incluso hasta en ciertas actitudes te pareces a tu mamá, ciertos guiños te pareces a tu papá, ciertas reacciones te pareces a tu papá. Porque toda tu vida, primero lo traes en tu ADN. Segundo, toda tu vida has estado con ellos. Incluso a veces los mismos parados. La misma voz algunos. Te pareces a tu papá, porque conviviste con él, porque has convivido demasiado tiempo, hasta la postura, hasta la mirada así fea de repente también, porque has vivido con él, porque eres su hijo. Y cuando tú has pasado de la muerte a la vida y ahora eres llamado hijo de Dios, o eres constituido como hijo de Dios, tienes que parecerte a tu papá. Tiene que haber un cambio en tu vida. Vas a dar el fruto de ser más amoroso, vas a dar el fruto de perdonar las ofensas. Pastor, qué fácil es hablar de eso. Es demasiado difícil hablar de perdonar ofensas. Para ti puede ser fácil pensar que yo decirlo es fácil, pero la verdad es difícil. Es difícil perdonar ofensas. Es difícil amar a los que te maldicen. Y Jesús nos dice: ama a aquellos que te están maldiciendo. Señor, ponmela más fácil. Dime que ame a los que me aman. Qué chiste, qué padre. Amar a quien te ama, bendecir a quien te bendice. Somos una familia feliz. Es increíble el paraíso. Pero qué difícil es amar a alguien que está en contra tuya. Qué difícil es perdonar a alguien que te ha ofendido. Pero ahí es donde se muestra el fruto de a quién le estás sirviendo, de a quién le has entregado tu corazón. Ahí es donde aparece el fruto de dónde estás permaneciendo. Realmente, cuando alguien viene y te hace una herida, ¿cuál es nuestra forma de reacción? Puede que tu reacción sea rara, violenta, sí, pero tienes que proceder a un perdón. ¿Por qué? Porque la sencilla razón es que Cristo te ha perdonado, y te ha perdonado cosas peores.
eso es importante permanecer. Entonces mi prioridad tiene que ser yo conectarme con Dios, tú conectarte con Dios para poder llenarte. Y Jesús dice algo: separado de mí nada puedes hacer. Va a ser frustrante si tú lo intentas hacer en tus fuerzas. Si buscamos generar fruto en nuestras fuerzas, el resultado será frustración. No puedo con esto, no puedo seguirlo enfrentando, y vas a tirar la toalla. Muchas veces vas a decir: me rindo. Y cuando alguien se rinde en la etapa final, tengo que hablarlo, se desvive. Ya no puedo, Señor. No sé qué pasa conmigo. No me hace ni la iglesia, no me hace ni la Biblia, no me hace nada. Porque estás buscando que la iglesia te cambie, porque estás buscando que una lectura diaria te cambie. Que eso es importante, pero no estás buscando la fuente de conectarte con Dios, de permanecer con Dios, para dejar que Él haga el cambio en tu vida, para que Él haga la transformación en tu vida. Y cuando Dios empieza a obrar, la gente te va a ver distinto. Hay algo que está cambiando en Él, hay algo que está cambiando en ella. Oye, ya no son los mismos, ¿qué les pasó? Y algunos lo primero que dicen: ya se hicieron hermanos de la religión, por eso ahora andan ahí muy santitos. Pero realmente tenemos que dejar que sea Dios el que haga el cambio en nuestras vidas. Separado de Él nada vamos a poder hacer. Su amor produce fruto, y tú vas a dar fruto estando conectado a Cristo. Va a haber un pulir de tu vida, va a haber un pulir de tu espíritu. Cuando empiezas a amar como Jesús ama, cuando empiezas a perdonar como Jesús perdona, cuando empiezas a ver a las personas como Jesús las ve, empieza a haber un cambio. Pero necesitas aferrarte, permanecer en Él. No hay otra cosa en la que te puedas aferrar. Te puedes aferrar a venir 50 días al año a la iglesia y esperar que eso te cambie. Pero si tú no vas delante de Dios y le dices: aquí estoy para que tú me tomes, necesito que tú hagas algo en mí, te necesito urgentemente, Dios no va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque deja que tú seas el que rinda tu orgullo, el que se humille, el que le diga a Dios: yo ya no puedo, te entrego el control de mi situación. Porque yo sé que en ti voy a encontrar paz, porque yo sé que en ti voy a encontrar descanso, porque yo sé que en ti voy a encontrar perdón, porque sé que tú me vas a fortalecer, porque sé que tú vas a cambiar mi vida, porque sé que tú vas a llenar el vacío que estoy sintiendo, porque sé que tú... Y eso se empieza a compactar y empieza a suceder cuando tú permaneces en Cristo. Cuando tú te empiezas a llenar de Él, se va a notar que te estás llenando de Él. Hay algunos que dicen: se te nota que vas a la iglesia. A otros: se te nota que estás haciendo yoga, se te nota que estás yendo al gym. Que se te note que tienes una relación con Dios, que tienes que estás permaneciendo contra viento y contra mareas y contra problemas y contra aflicciones, contra desesperaciones. Permanece firme en Cristo. Él es el único que va a cambiar tu vida. Me acerco a Jesús y Él producirá fruto. Permanecer en Él es poner a Jesús en el centro y construir mi vida alrededor de Él. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te sientes solo, te sientes vacío, te sientes que estás perdiendo algo. Dios dice: yo estoy contigo. Atrévete a acercarte a Él, a permanecer en Él. Permanece. Jesús lo menciona y dice: yo soy esa vid, el que permanece en mí y yo en Él, llevará fruto y en abundancia. Fruto, acciones, carácter, obras. Y esas obras, ese carácter que Dios cambia, es una semilla. Y esa semilla es testimonio para los demás.
Él está cambiando. Él está cambiando. Ella está cambiando. Ella está haciendo algo totalmente distinto. Semillas, testimonio. Testimonio. Y esa semilla va a producir fruto. ¿Y por qué produce fruto? Produce fe en otras personas. Si Dios lo está cambiando a ella, si Dios lo está cambiando a él, puede hacerlo conmigo. Esa es la semilla, ese es el testimonio que uno da cuando permanece en Cristo Jesús. Dios lo hace, no lo hace el hombre, no lo haces tú en tus fuerzas, lo hace Él. Pero tienes que dejar que Él trabaje en tu vida. Es un proceso, para algunos va a ser un proceso demasiado largo, para otros va a ser un proceso de mediano plazo, para otros va a ser un proceso de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible que cambiaste? Dios así lo quiso que cambiara. Pero hay otros que van a ir trabajando paulatinamente en sus vidas. Y el consejo para nosotros es: quédate cerca de Cristo, no te alejes, porque separado de Él no vas a poder salir de lo que estés metido. De la aflicción que tengas no vas a poder salir, te vas a hundir más. Y yo no lo deseo, sino que hemos visto lo que pasa en la vida de quien se aleja de Dios. Entonces Dios es un Dios vengativo, pastor, si me alejo me las cobra. No, separado de Él ya nada puedes hacer. Por eso cada vez volvemos peor, cada vez aumenta más lo que pasa en nuestras vidas. Y cada vez que tú vienes a Él y lo buscas a Él, Él te restaura. Pero cada vez que sales vas a volver peor. Porque si aún estando en Él hay aflicción, hay duda, hay tormentas. Pero la diferencia es que Él está en nuestra barca cuando está la tormenta. La diferencia es que cuando caminas por el desierto, Él va contigo. La diferencia es que cuando hay aflicción, Él prometió que Él dijo que ya la había vencido. Y que Él te sostiene en medio de los problemas. Esa es la diferencia entre el que busca a Dios y el que no lo busca. No es una varita mágica, no es un cambio de vida y va a ser todo color de rosa. Obviamente no. Hay una diferencia, y esa diferencia es la más importante y es la que va a marcar nuestras vidas para siempre. Es que no vamos a caminar solos, que tenemos descanso, que encontramos promesas de parte de Dios para nuestras vidas, que se cumplen en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Por eso la invitación de Jesús es a permanecer en Él, para parecernos a Él, porque Él va a habitar en nosotros, porque Él va a cambiar lo peor de nosotros y depositará lo mejor de Él para su gloria, para que la gente lo pueda ver allá afuera y pueda decir: Dios es real. Y es una oración que tenemos la mayoría de los servicios. Dios va a producir un cambio en tu vida, en mi vida, que cuando tú salgas la gente se va a dar cuenta que Dios es real. Eso sucede cuando tú y yo permanecemos en Cristo. Hay 4 hábitos que eso encierra todo, y así es como se mueve esto. Los 4 hábitos esenciales es la oración, la lectura, la adoración, incluye el ayuno, y la congregación. Son 4 hábitos que el cristiano, que la persona que quiere cambiar su vida tiene que tener o tiene que ejercer para adherirse a la fuente, para adherirse a la vid, para poder crecer en Él, para poder llevar fruto. Oración, lectura, adoración y congregación. Hay gente que se congrega, pero no ora, no lee y no adora. Hay gente que adora, pero no lee, pero no ora. Y cada uno puede ir señalando cada uno de los supuestos. Tú conoces cuál es tu razón ahorita, o con cuál te identificas. Hay unos que dicen: yo solamente voy a orar, leer y adorar, y yo no me congrego. Eso no, la iglesia dicen que Dios es el que hace la obra, yo no me congrego. Y después, vacío, malas compañías,
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y no es un dicho, es bíblico. Lo menciona Pablo. Y Pablo te dice eso, las malas compañías. ¿Por qué? Porque te alejaste, porque te enfriaste. Otros es que yo solamente me congrego y que el pastor haga todo. El pastor es el que se vaya al cielo, el pastor es el que va a ser el perdonado. ¿Y tú cuándo? Que a veces vivimos nuestro cristianismo o nuestra vida espiritual a través de alguien más. Y no se trata de vivir tu vida a través de alguien más. Se trata de que tu vida espiritual experimentes tú personalmente. Porque la salvación es individual. Porque el mover de Dios es individual. Porque Él va a tratar con tu corazón de una forma distinta como va a tratar con mi corazón. Porque tal vez estamos pecando, pero son diferentes las situaciones que estamos enfrentando. No hay un trabajar igual en una persona y en otra. Es una forma distinta de trabajar de Dios para un solo propósito: darte vida eterna, darnos vida eterna. Orar, leer, adorar, congregarse, esto es para tener una salud espiritual estable. Pastor, entonces si yo hago eso, ¿usted me garantiza que Dios me va a hablar? No te creo. No, sí te lo garantizo. Porque estos 4 hábitos van a crear una atmósfera, van a crear un ambiente donde tú puedes buscar a Dios, donde tú te conectas con Dios, donde tú permaneces con Dios y Él permanece en ti. Y Dios empieza a trabajar en tu vida, empieza a trabajar en mi vida. Y quiero que te pongas de pie en esta noche. Permanecer como Jesús mencionaba y especificaba con las plantas, con las vides. Permanecer en Él para llevar fruto, para parecernos más a Él. Y a mí me encanta algo cuando Jesús dice en el versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es una promesa más de parte de Dios para nuestras vidas. Jesús promete que si tú permaneces en Él, Él permanecerá contigo. Y qué hermoso es saber una vez más que en medio de mis debilidades, en medio de mis tentaciones, no camino solo, camino confiado, sabiendo que Él va conmigo. Jesús, te damos gracias en esta noche, porque enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas, porque enfrentamos aflicciones, pero que tú nos recuerdas que debemos permanecer en ti, para que tú permanezcas en nosotros, para que tú hagas la obra en nuestro corazón. Tú eres nuestra fuente, a quien nos adherimos, a quien nos conectamos, y tú empiezas a trabajar en nuestras vidas. Aún no lo hemos alcanzado todo, aún no somos perfectos, aún no somos totalmente santos, pero queremos permanecer en ti, Señor, para que tú hagas la obra, para nosotros llevar ese fruto, para dar esas semillas, ese testimonio, para producir fe en los demás, para que los demás puedan ver que tú eres real, que tú sigues haciendo milagros, que tú sigues resucitando muertos espirituales, que tú sigues dando vida a lo que la gente declara muerto, que tú sigues cambiando realidades, que sigues dando propósitos, que sigues fortaleciendo gente, y que aquellas personas por las cuales la sociedad incluso dice que no tienen remedio, tú eres experto, Señor, en cerrar la boca de aquellas personas a través de hechos, a través del testimonio de lo que tu vida y mi vida hará a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Te damos gracias porque somos inmerecedores de un amor tan grande, de un amor tan incomparable, de un amor inagotable, pero sin embargo te ha placido mostrarnos y darnos ese amor a cada uno de nosotros. Gracias por el perdón que nos has otorgado. Gracias por la salvación que has dispuesto para nosotros. Gracias por tu sacrificio y gracias por caminar con nosotros a pesar
de enfrentar aflicción, Señor. Porque tú, en medio del desierto, nos fortaleces. Te damos gracias en esta noche. Amén. Damos un aplauso a Dios en esta noche.